Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. En 1998, la policía de Vancouver ya tenía conocimiento sobre lo que ocurría en esa granja, afirmó Elaine Allen, excoordinadora de un refugio para trabajadoras sexuales. Según Allen, el dueño del terreno había sido acusado en 1997 de intento de asesinato tras apuñalar a una mujer, refiriéndose a Wendy Lynn Eistetter. Uno de los detectives de la época, Kim Rosmo, fue despedido por insistir con absoluta certeza en que un asesino en serie estaba operando en la región. Sin embargo, sus advertencias fueron desestimadas por el Departamento de Policía, que consideró que el caso no merecía mayor atención. Mientras tanto, incluso el periódico estadounidense Most Wanted ya reportaba la existencia de un homicida en Vancouver. Cuando finalmente arrestaron al sospechoso, el hallazgo no sorprendió a nadie. Muchas trabajadoras sexuales lo conocían y cuando lo veían acercarse, se advertían unas a otras con la frase «mala cita», lo que indicaba que se trataba de un cliente peligroso. Cuando su nombre salió a la luz, era como si ya fuese un rey, aunque en realidad no lo era. Para las víctimas, sin embargo, ya era demasiado tarde, concluyó Elaine Allen en una entrevista. El caso de hoy está relacionado con una de las granjas de cerdos más infames en la historia criminal. Así que no olvides dejar tu like y activar las notificaciones, porque te contaré todos los detalles. En Vancouver, Canadá, la desaparición de mujeres, especialmente de trabajadoras sexuales, era algo frecuente. Muchas de ellas vivían en condiciones de pobreza extrema, e incluso algunas no tenían hogar. Para agravar la situación, la adicción a las drogas era común entre ellas. En la mayoría de los casos de asesinos en serie, es habitual que los cuerpos de las víctimas sean encontrados en carreteras, bosques o zonas rurales. Sin embargo, en Vancouver, a mediados de los años 90, la realidad era distinta. Cuando una mujer desaparecía, era como si se hubiera desvanecido por completo. Jamás volvían a aparecer. Lo más preocupante era la actitud del Departamento de Policía de Vancouver. Todo indicaba que la razón de la falta de respuestas era evidente. No tenían cuerpos, pruebas ni pistas concretas para seguir. Si a esto se suman los prejuicios de la época, la falta de avances en el caso era comprensible. Con una población de apenas 15,000 habitantes, era evidente que algo oscuro estaba ocurriendo en la ciudad. El rumbo de la investigación solo cambió cuando la Real Policía Montada de Canadá, la fuerza de seguridad más importante del país, decidió intervenir. El 5 de febrero de 2002, los agentes llevaron a cabo un registro en la granja del sospechoso. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. Congeladores repletos de restos humanos, pies, cabezas y manos pertenecientes a 2 mujeres desaparecidas. También descubrieron documentos de identidad, prendas de vestir y dientes de otras víctimas. No se hallaron cuerpos completos, pero lo que más inquietó a los investigadores fue la trituradora de madera en la propiedad. No era descabellado pensar que esa máquina se había usado para deshacerse de los restos de numerosas mujeres. Otro detalle que les causó escalofríos fue la enorme cantidad de cerdos en la granja. Pronto, la policía empezó a considerar un escenario aún más perturbador. El dueño de aquella aterradora propiedad era Robert Picton, quien administraba un lugar conocido como el Palacio de los Cerdos o la Sociedad de los Buenos Tiempos. Este sitio había sido sede de diversas reuniones donde abundaban las drogas, el alcohol y la presencia de trabajadoras sexuales. Picton, un millonario de 68 años en aquel entonces, fue acusado de asesinar a múltiples mujeres
y deshacerse de sus cuerpos de una manera indescriptible. Para la época de su captura, la policía ya sospechaba que era responsable de al menos 70 desapariciones ocurridas entre los años 80 y 2001. Sin embargo, para comprender la magnitud de su historia criminal, es necesario revisar la cronología de los hechos. Muchas de sus víctimas fueron reportadas como desaparecidas mucho después de su asesinato, lo que dificultó la investigación. Antes de resolver el caso, debemos entender cómo se desarrolló su rastro de muerte. Así que prepárate, porque esta historia es más aterradora de lo que imaginas. La primera víctima conocida fue Rebecca Guno, una joven de 23 años que fue vista por última vez el 22 de junio de 1983 en el barrio Downtown Eastside de Vancouver. Luego, en enero de 1984, desapareció Cherry Rail, de 43 años. La siguiente en la lista fue Elaine, de 33 años, quien en marzo de 1986 mencionó que planeaba mudarse a Seattle, pero jamás llegó a su destino. En julio de 1988, Teresa Ann Williams, de 26 años, también desapareció sin dejar rastro. Pasaron varios meses sin que se reportaran más desapariciones, lo que sugería que el asesino estaba perfeccionando su modus operandi. No fue hasta 14 meses después que se registró otro caso. Ingrid Soet, una paciente de la clínica psiquiátrica local de 40 años, desapareció en agosto de 1989. En junio de 1992, la desaparición de Caitlin Wesley, de 39 años, se convirtió en un hecho significativo, ya que fue la primera víctima afrodescendiente en la lista. Para ese entonces, los rumores sobre un posible depredador en Vancouver comenzaron a circular entre la comunidad. Ante las especulaciones, el asesino pareció hacer una pausa en sus crímenes. No hubo nuevos reportes de desapariciones hasta marzo de 1995, cuando Catherine González, de 47 años, desapareció. Le siguieron Catherine Knight, de 32 años, en abril de ese mismo año, y Dorothy Spencer, de 36, en agosto. En diciembre de 1995, justo antes de las fiestas navideñas, Diana Melnick, de 23 años, desapareció. Sus amigos no notaron su ausencia hasta después de la Navidad. Mientras los investigadores se tomaban un descanso por las festividades, el asesino parecía hacer lo mismo. El siguiente caso ocurrió un año después, cuando Tanya Holick, de 23 años, desapareció en octubre de 1996. Poco tiempo después, Olivia Williams, de 22 años, también fue vista por última vez en diciembre del mismo año. En marzo de 1997, meses después de Navidad, Stephanie Lane, de 20 años, desapareció luego de recibir el alta en un hospital. La última vez que se la vio fue en el Hotel Patricia, ubicado en la calle Hastings de Vancouver. Una de las historias más impactantes fue la de Janet Henry, quien años antes había sobrevivido a un ataque del asesino en serie Clifford Olson durante la década de los 80. Sin embargo, su destino la llevó a caer en las manos de otro depredador, desapareciendo el 28 de junio de 1997. A partir de agosto de 1997, las desapariciones comenzaron a aumentar de manera alarmante. Sin embargo, la policía no se enteraría de la mayoría de estos casos sino hasta un año después. En ese mes, Marina y Frey, de 25 años, desaparecieron al mismo tiempo que Ellen Hallmark, de 32, y Jacqueline Murdoch, de 28. En septiembre de 1997, Cindy Beck, una mujer de 33 años en situación de calle, también desapareció. Debido a su estilo de vida, sus amigos tardaron en darse cuenta de su ausencia. En enero de 1998, la desaparición de Carrie Koski,
de 39 años, fue un golpe duro para su círculo cercano, ya que era una mujer muy conocida entre sus amigos. En el mismo mes, Jacqueline MacDonald, de 21 años, también desapareció, dejando atrás a su hijo. Jacqueline tenía un pasado marcado por el sufrimiento. Su piel estaba cubierta de cicatrices de cortes y quemaduras de cigarrillos, recordándole constantemente el dolor que había vivido. A pesar de todo, su mayor esfuerzo era brindarle felicidad a su pequeño. Por aquellos años, la investigación empezó a tomar un nuevo rumbo. Se comenzó a sospechar que las trabajadoras sexuales estaban siendo llevadas a los barcos del puerto de Vancouver, donde eran forzadas a la esclavitud sexual a cambio de drogas como la heroína, para luego ser arrojadas al mar y desaparecer para siempre. La portavoz de la policía, Anne Drennan, llevó a cabo una investigación en Safe House, un refugio para trabajadoras sexuales, donde varias de ellas confirmaron que los barcos del puerto de Vancouver eran fuente de ingresos y drogas. Mientras tanto, la lista de mujeres desaparecidas seguía creciendo. En febrero de 1998 se registró la desaparición de Inga Howe, de 47 años. Sin embargo, el caso que realmente sacudió a la ciudad fue el de Sarah Jane DeVries, de 29 años, quien fue vista por última vez el 14 de abril de ese mismo año. Sarah dejó un diario repleto de escritos y poesía. En una de sus páginas expresó con crudeza: «Creo que mi odio será mi destino, mi verdugo». Hasta ese momento, pocas personas se habían conmovido con la desaparición de estas mujeres. Al tratarse de prostitutas, la sociedad y las autoridades parecían ignorar su sufrimiento, despojándolas de su humanidad y de su derecho a ser protegidas. En julio de 1998, otra víctima, Sheila Egan, de apenas 20 años, desapareció sin dejar rastro. A pesar de que la búsqueda oficial comenzó a ganar fuerza en ese año, no fue hasta septiembre de 1998 que la investigación tomó un giro inesperado. Un grupo de indígenas presentó a la policía una lista de mujeres desaparecidas, argumentando que habían sido asesinadas en la zona de Downtown Eastside. La comunidad exigía una investigación seria, ya que muchas de las víctimas pertenecían a sus pueblos. No obstante, al analizar la lista, las autoridades determinaron que varias de las personas reportadas habían fallecido por causas naturales o sobredosis, mientras que otras habían abandonado Vancouver y fueron localizadas en distintos lugares. En medio de este panorama, un detective en particular quedó profundamente intrigado por el caso. Su nombre era David Dixon. Motivado por la falta de respuestas, comenzó su propia investigación, elaborando una lista con nombres de mujeres desaparecidas. Los resultados fueron tan alarmantes que convenció a sus superiores de crear un grupo de trabajo para abordar el misterio. Mientras tanto, en marzo de 1999, Jamie Lee Hamilton, una extrabajadora sexual y activista por los derechos de las prostitutas, convocó a una conferencia de prensa. Durante el evento, denunció la indiferencia de las autoridades y expresó su creciente temor por las mujeres que seguían desapareciendo. Ese mismo día, Wayne Ewing, amigo de Sarah Jane DeVries, decidió alzar la voz. Se encargó de colocar carteles en toda la ciudad y creó un sitio web para visibilizar los casos de mujeres desaparecidas en Vancouver. Gracias a su esfuerzo, Sarah se convirtió en el rostro de una lucha que hasta entonces había sido ignorada. Su historia y su diario revelaron la desesperación de una vida marcada por el peligro. Sus páginas estaban llenas de pensamientos, dibujos y poesía que reflejaban la crudeza de su realidad. Uno de sus escritos más impactantes quedó grabado en la memoria de la comunidad y de los investigadores. Aparece el cadáver de una mujer
maltrecho e irreconocible. Das un sorbo a tu café y una calada a tu cigarrillo. Hojeas la página dando un mordisco a tu tostada. Un día más, una muerte más. Una cosa más que olvidar. Tú y tu vida blanda y protegida. Sigue adelante, porque nadie especial de tu mundo se ha ido. Solo otra prostituta de la calle Hastings condenada a muerte. Sin juez, sin juramento, sin juicio, sin piedad. El martillo del juez ya ha caído. La sentencia ya ha sido dictada. Sarah fue una de las miles de mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas por asesinos en serie alrededor del mundo, víctima de un depredador que no veía ningún valor en la vida de los demás, un asesino que, como tantos otros, buscaba a los más vulnerables para saciar su sed de poder. Aun cuando ella nunca llegó a saberlo, su caso fue crucial para que Canadá finalmente pusiera en marcha una investigación seria sobre las desapariciones. No obstante, a pesar de la creciente presión social, la policía aún no tenía claro si estaban tras la pista de un asesino en serie. La portavoz de la policía, Ann Drennan, calificó el caso como uno de los más complejos en los que habían trabajado debido a la falta de pruebas contundentes. Por otro lado, el Departamento de Servicios Sociales de Vancouver tenía claro que las desapariciones de más de 29 trabajadoras sexuales no eran una coincidencia, sino el resultado de la acción de un asesino en serie. En su declaración, destacó que la geografía de Vancouver, rodeada de mar y montañas, convertía a la ciudad en un lugar ideal para ocultar cuerpos, lo que dificultaba aún más las investigaciones. El alarmante número de mujeres desaparecidas llevó tanto a la policía como a los servicios sociales a la conclusión de que se enfrentaban a un depredador serial. Aunque en todo el mundo, muchas trabajadoras sexuales solían desaparecer por diversas razones: rehabilitación, cambio de territorio, sobredosis, suicidio o internaciones en hospitales. Lo habitual era que con el tiempo fueran localizadas, vivas o muertas. Sin embargo, en el caso de Vancouver, ese patrón se rompió. Simplemente desaparecían sin dejar rastro. A partir de 1999, las autoridades enviaron informes sobre las mujeres desaparecidas a hospitales psiquiátricos, morgues y oficinas de asistencia social en todo Canadá y Estados Unidos. Esto llevó al descubrimiento de nuevos casos que habían pasado desapercibidos. Marcella Creyson, de 20 años, desapareció el 27 de diciembre de 1998, pero más tarde se supo que había fallecido el 11 de enero de 1999. Otro caso similar fue el de Linda Jean Combis, una analista que había sido reportada como desaparecida por su familia en múltiples ocasiones. En 1999, las pruebas de ADN confirmaron que Linda había muerto el 15 de febrero de 1994. La causa exacta de su fallecimiento nunca se esclareció, aunque se sospechaba una sobredosis, al igual que en el caso de Marcella. Otro nombre que apareció en la lista fue el de Karen Ann Smith, reportada como desaparecida hasta que se descubrió que había muerto el 13 de febrero de 1999 en el hospital de la Universidad de Alberta, en Edmonton. El creciente número de desapariciones y muertes generó una mayor preocupación por la seguridad de las trabajadoras sexuales, lo que llevó a un cambio en la forma en que eran tratadas. Se implementaron programas para mejorar su protección, incluyendo clases de defensa personal y entrenamiento para saber cómo actuar en situaciones de peligro. También se les aconsejaba informar a la policía sobre su paradero y con quién se encontraban. Uno de los esfuerzos más destacados en esta iniciativa fue liderado por Debbie Mans, quien impulsó un programa de seguridad para trabajadoras sexuales en Vancouver.
Gracias a su labor, muchas mujeres comenzaron a priorizar su seguridad, estableciendo relaciones con clientes fijos y adoptando medidas preventivas en la calle. Además, con la ayuda de un software especializado desarrollado por el grupo de trabajo, la policía pudo organizar mejor la información sobre sospechosos. La base de datos Data and Identify Sex Trade Consumers permitía a los agentes registrar datos clave de las investigaciones, como nombres, apodos, descripciones físicas, tatuajes y patrones de comportamiento de clientes y proxenetas habituales en los barrios de prostitución. Gracias a esta tecnología, el equipo encargado del caso logró afinar su trabajo, obteniendo información más precisa y relevante sobre los posibles responsables de las desapariciones. La policía revisó más de 40 casos archivados de desapariciones que databan desde 1971. A partir de esta revisión, crearon un patrón que redujo la lista a 16 casos, comenzando en 1995. Para abordar el caso, se asignaron más de 85 investigadores, pero el problema seguía siendo que muchos no creían firmemente en la presencia de un asesino en serie. En mayo de 1999, el inspector Kim Rosmo introdujo una técnica innovadora llamada perfil geográfico. Esta técnica consistía en trazar un mapa de los crímenes sin resolver para identificar patrones en el modus operandi del presunto asesino. Kim alertó a los investigadores de que el barrio de Dalton Westside parecía ser el foco principal de las desapariciones, ya que allí se había registrado un número elevado de casos. Sugirió que la zona debía ser analizada nuevamente. Sin embargo, la policía desestimó estos hallazgos y sugirió que las mujeres simplemente podrían haber dejado la ciudad. Estas acusaciones provenían de sus superiores, quienes no querían aceptar la dura realidad, que no solo estaban fallando en la investigación, sino que enfrentaban a un asesino en serie prolífico y peligroso. El inspector Gary Greer fue contrario a la teoría de Rosmo y públicamente expresó: «No estamos diciendo en ningún momento que haya un asesino en serie por ahí fuera. No estamos diciendo que todas estas personas desaparecidas estén muertas». Esta negativa a aceptar la verdad llevó a que Kim Rosmo dimitiera tras ser degradado como parte de una sanción. Con la salida de Rosmo, el grupo de trabajo quedó aún más perdido. El equipo de policía se encontraba sin liderazgo y tenía que lidiar con proxenetas que no cooperaban con las investigaciones y órdenes de los superiores que les indicaban no contactar con la policía. En junio de 1999, se convocó a los familiares de las mujeres desaparecidas para realizar análisis de ADN y entrevistas, con el objetivo de obtener más pistas. Sin embargo, la búsqueda no fue exitosa, ya que ni los registros de cementerios ni los de clínicas de rehabilitación ayudaron a encontrar a las mujeres. El caso parecía haberse estancado, pero las esperanzas se renovaron con algunas noticias alentadoras. En diciembre de 1999, la policía descubrió que Rosie N. Jensen, de 50 años, había sido encontrada viva en Toronto. Ella no sabía que estaba siendo buscada por su desaparición. Estos pequeños avances dieron algo de esperanza a las familias, pero la lista de mujeres desaparecidas seguía siendo larga, y la posibilidad de que nuevas víctimas aparecieran era alta. A pesar de estos hallazgos, Vancouver se había convertido en un lugar inquietante debido a las desapariciones inexplicables de varias mujeres. Peor aún, no parecía haber un final cercano para este aterrador fenómeno. El equipo de investigación continuaba explorando posibles sospechosos, pero todas las investigaciones no conducían a nada concreto. En 2002, los investigadores descubrieron unos archivos que mencionaban una declaración realizada a finales de 1998,
que había llegado mediante una llamada telefónica. En el documento figuraba el nombre del testigo Bill Hiscox, de 37 años, quien trabajaba para Selvage en el sureste de Vancouver, una empresa propiedad de Robert William Picton y su hermano David Picton. Bill describió cómo recibía los cheques de pago en la granja de cerdos, relató lo aterrador que era el lugar. Según Bill, Robert Picton parecía ser el responsable de las desapariciones y lo describió como un hombre inquietante, difícil de tratar, alguien con un comportamiento poco amigable. La policía ya conocía a los hermanos Picton, especialmente por su lugar de reunión llamado Piggy Palace, que era conocido por albergar fiestas y eventos especiales. Además, David Francis Picton tenía antecedentes criminales, como una condena por agresión sexual en 1992 y múltiples acusaciones por accidentes de tráfico en 1888 y 1991. En 2000, se les prohibió a los hermanos Picton y su hermana Linda Louise Wright organizar más fiestas, lo que hizo que su influencia en Vancouver comenzara a decaer. También, en 1997, Robert Picton fue acusado de intentar asesinar a Wendy Lynn Stetter, quien logró sobrevivir al apuñalarlo con su propio cuchillo. Bill Hiscox, por su parte, también informaba sobre la aparición de bolsas y documentos de identificación en la caravana de Robert, lo que aumentó sus sospechas. En 1998, la policía registró la granja de los Picton 3 veces, pero no encontraron pruebas suficientes. A pesar de ello, los hermanos Picton seguían en la lista de sospechosos, aunque no se había establecido una vigilancia continua sobre la granja hasta 2002. Para ese año, el grupo operativo encargado del caso, que ahora contaba con el apoyo de la Real Policía Montada de Canadá, había ampliado su investigación, incorporando nuevos casos. Las desapariciones de mujeres, que inicialmente parecían no tener conexión, empezaron a ser consideradas como posibles secuestros. Entre las nuevas víctimas se incluían Lech Meiner y Val Ramar, desaparecidas entre 1984 y 1985, y otras mujeres como Nancy Clark, Elsie Sebastian y Angela Arsenault, quienes habían desaparecido entre 1991 y 1994. Además, Frances Young, desaparecida desde 1996, también fue añadida a la lista. Continuaron apareciendo más nombres, como el de Ruby Hardy, quien desapareció en 1998, y Wendy Clowford, Jennifer Forminger y Georgia Pavin, quienes fueron reportadas como desaparecidas en 1999. A medida que la investigación avanzaba, la lista de desaparecidas crecía. Mujeres como Brenda Wolf y Tiffany Drill, quienes desaparecieron en 1999, también fueron incorporadas en 2002. La investigación se estaba volviendo cada vez más difícil debido a la falta de pruebas concretas y a la tardanza en las denuncias de las desapariciones, lo que hizo que el avance fuera lento. En noviembre de 2000, Dal Cray, de 42 años, fue añadida a la lista de desaparecidas, seguida de Debra Lynn Jones en diciembre de 2000. En 2001, otras 7 mujeres de entre 20 y 30 años fueron incluidas en la lista. La última desaparición registrada fue la de Mona Wilson, de 26 años, quien desapareció el 23 de noviembre de 2001. Ante la falta de avances en la investigación, el grupo de trabajo decidió centrar sus esfuerzos en su principal sospechoso, la granja de los Picton. La mañana del 7 de febrero de 2002, los residentes de Vancouver se vieron sorprendidos por un anuncio impactante. La agente de policía Catherine Galliford informó que se estaba llevando a cabo un registro en la granja de cerdos. Robert Picton
fue arrestado por tenencia ilegal de armas y estuvo a punto de ser liberado bajo fianza. Sin embargo, el 22 de febrero de 2002 fue detenido nuevamente, esta vez acusado de 2 asesinatos. Las víctimas fueron identificadas como Serena Abostway y Mona Wilson, las cuales fueron de las últimas mujeres desaparecidas en el caso de las desapariciones en Vancouver. Robert Pickton se mostró sorprendido por los cargos que se le imputaban, y las familias de las víctimas estaban llenas de ansiedad esperando el resultado. El 8 de marzo de 2002, los resultados del ADN encontrados en la granja confirmaron que pertenecían a Serena Abostway. Con esta prueba, finalmente se puso fin a uno de los asesinos en serie más brutales de la historia de Canadá. La historia del pasado de los Pickton es breve. Los hermanos David Francis y Robert Pickton, junto con su hermana Linda Louise Wright, heredaron la granja de cerdos de la familia, que más tarde se convertiría en el escenario de cientos de asesinatos. En 1994 y 1995, los hermanos recibieron una parte de la granja, lo que les permitió ganar $5,16 millones. En 1996, la granja comenzó a ser registrada como una organización sin ánimo de lucro bajo el nombre de Pick Palace o Sociedad de los Buenos Tiempos. Allí se celebraban eventos como fiestas y espectáculos, y todo el vecindario conocía a los hermanos Pickton por su ostentoso derroche de dinero. Bill Hiscox, el testigo clave contra Robert, describió la granja como un lugar siniestro, con cerdos de hasta 270 kilos que, según él, perseguían a las personas si tenían oportunidad. En marzo de 2002 se reveló que los restos humanos de las víctimas podrían haber sido mezclados con carne de cerdo y distribuidos por Dalton Westside con el objetivo de eliminar las pruebas. Las autoridades aseguraron a la comunidad que la carne no había sido comercializada, sino que fue vendida o donada por Robert Pickton. Según el responsable sanitario Perry Kendall, parte de la carne fue servida en barbacoas y otra fue regalada a familiares y amigos de Pickton. Los investigadores informaron que en los congeladores de la granja se encontraron pies, cabezas y manos de las mujeres desaparecidas, junto con ropa, documentos de identidad y dientes. Se sospechaba que también se habían utilizado trituradoras de madera y los propios cerdos para destruir las pruebas. Perry Kendall agregó que podría haber más restos humanos ocultos en los congeladores de algunas personas. El juicio contra Robert Pickton comenzó el 30 de enero de 2006 en New Westminster. El acusado se declaró inocente de 27 cargos de asesinato en primer grado ante el Tribunal Supremo de Columbia Británica. En marzo de ese mismo año, el juez James Williams desestimó uno de los cargos por falta de pruebas. El caso resultó ser complicado, con el juez dividiendo las pruebas en 2 grupos, uno de 6 cargos y otro de 20 cargos. El primer juicio de Robert Pickton se centró en 6 cargos, mientras que el resto de los cargos se juzgarían el 4 de agosto de 2010. El 22 de enero de 2007, Robert enfrentó estos 6 cargos, que correspondían al asesinato en segundo grado de Marin Frey, quien desapareció en agosto de 1997, Serena Abostway en agosto de 2001, Georgia Papin en 1999, Andrea Jesbury en junio de 2001, Brenda Wolf en febrero de 1999 y Mona Wilson en noviembre de 2001. Durante el juicio, el abogado Darío Prevete presentó las pruebas encontradas en la casa de los Pickton, las cuales incluían cráneos cortados por la mitad con pies y manos dentro de los mismos, además de muchos restos humanos hallados en bolsas de basura en los alrededores de la propiedad.
También se encontraron prendas de las víctimas apiladas en el remolque de Robert, y junto al matadero se hallaron parte de una mandíbula y dientes, además de un revólver calibre 22 con un vibrador acoplado que contenía ADN de Robert y de una de las víctimas. En una grabación presentada en el juicio, Robert mencionó que había usado el vibrador como un silenciador improvisado. También se presentó una grabación de Scott Chubb, un amigo de Robert, que contó cómo había aprendido a matar a un heroinómano con líquido limpiaparabrisas. Además, en otra grabación, Andrew Bellwood, socio de Robert, mencionó que había oído decir a Robert que mataba a prostitutas y las alimentaba a sus cerdos. Se presentó también una foto de un cubo de basura con los restos de Mona Wilson. El 11 de diciembre de 2007, el juez James Williams condenó a Robert Pickton a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años, la pena máxima por asesinato en Canadá. El juez declaró que la conducta del señor Pickton fue homicida y reiterada, y que lo que ocurrió a las víctimas fue insensato y despreciable. En 2008, las familias de las víctimas propusieron que la granja se convirtiera en un monumento conmemorativo, pero el gobierno de Columbia Británica expropió el lugar para cubrir los costos de las investigaciones y el juicio. En mayo de 2010, la Fiscalía suspendió oficialmente los otros 20 cargos, explicando que estas nuevas condenas no aumentarían la sentencia de Robert. Ese mismo año, el gobierno de BC admitió que el manejo de las investigaciones había sido un fracaso total. En 2012, Bill Hiscox expresó su frustración, diciendo que las víctimas podrían estar vivas si la policía hubiera actuado cuando él proporcionó la primera información. En 2017, el investigador Lorimer Schenner opinó que la policía no quería realmente encontrar a las mujeres desaparecidas, como si no fueran importantes. Dave Pickton, hermano de Robert, comentó que no sabía nada de los asesinatos y que siempre estuvo trabajando en su negocio de construcción y demolición al norte de Vancouver. Afirmó que Robert no hacía nada en la granja y que odiaba a los cerdos. En 2016 se publicó una autobiografía atribuida a Robert, llamada Pickton, en sus propias palabras, aunque rápidamente fue descatalogada. En 2018, Robert fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Port Carter, en Agassiz, Canadá. Las últimas noticias de su paradero datan de mayo de 2019, cuando Robert fue trasladado fuera de la prisión para recibir atención médica. El caso de la granja Pickton permaneció en gran parte silenciado durante los primeros años tras los hechos, y aún no se sabe con certeza cuántas víctimas tuvo Robert Pickton. Se estima que el número real de víctimas podría superar los 50, mientras que 47 mujeres fueron nombradas en el video, aunque 20 de ellas no llegaron a juicio. De este número, 6 resultaron en condenas que sentenciaron a Robert Pickton. La única certeza es que la justicia tardó mucho en llegar, y mientras tanto, más mujeres inocentes cayeron víctimas de las manos sanguinarias de Robert, quien las entregó a sus cerdos en su macabro Palacio de los Horrores. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario debajo, ya que es muy importante para mí. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.